Bienvenidos a una nueva charla del Centro de Extensión de Clínica Alemana. Mi nombre es Eric Blake, yo soy geriatra de Clínica Alemana y el tema que vamos a tocar hoy día es neuroplasticidad y memoria. Voy a dividir esta presentación en tres partes fundamentalmente. La memoria, vamos a explicar lo que es la memoria. En segundo lugar, lo que es el envejecimiento normal. No vamos a entrar en enfermedades ni en patologías en esta oportunidad. Y finalmente, lo que es la neuroplasticidad y técnicas o los estudios, lo que se sabe hoy día respecto a de cómo mejorar o evitar que se dañe la memoria. En primer lugar, partamos definiendo lo que es memoria. La memoria es la fuente de nuestra vida, ¿no es así? Nos ofrece un modo de ser y de estar y nos configura en lo que somos y sentimos. Efectivamente, sin memoria es difícil definirnos, no podemos definirnos. La memoria es lo que nos hace ser lo que somos. Es la suma de toda nuestra historia, es la suma de todos nuestros recuerdos. Y son los recuerdos compartidos lo que nos une a nuestros seres queridos y contemporáneos. Y por tanto es un concepto en el cual nosotros nos definimos, pero también nos definimos respecto a los demás y nos establece una forma con la cual nos podemos relacionar con los demás, desde el recuerdo, desde la memoria. Si no la tuviéramos, no podemos relacionarnos con los demás, no los conocemos a ellos ni nos conocemos a nosotros. La memoria es selectiva, es decir, uno recuerda aquello que quiere recordar o intenta recordar aquello que quiere recordar. Es decir, no se acuerda uno de todo sin quererlo, salvo situaciones patológicas como la hipermnesia, en la cual se recuerda fotográficamente todo lo que ocurrió en un momento sin poder discriminar nada. La memoria de las personas normales es selectiva. No es un almacén ni es una biblioteca, en el sentido que no es un lugar donde se guardan los recuerdos en forma estricta y rígida, sino que es mucho más flexible y dinámica, es decir, es una facultad que conserva información, pero que también elabora información. Los recuerdos que tenemos no son recuerdos, como digo, rígidos, son recuerdos que los elaboramos a lo largo de la historia. Y tampoco es perfecta. Nos acordamos de ciertas cosas, de las cosas principales, nos olvidamos de aquellas cosas que no nos parecen tan importantes y por lo tanto está sujeta a errores, está sujeta a distorsiones y a ilusiones. No es raro que dos personas, por ejemplo, que han vivido una misma situación y cuando una persona relata esa historia, la otra lo corrige. Le dice, no fue así, ¿no? El recuerdo que cada cual tiene es diferente porque cada cual lo elabora de una manera diferente. Por lo tanto, los seres humanos interpretamos la información que recibimos, ¿no? Y la interpretamos sobre la base de los conocimientos previos, o sea, de los esquemas que nosotros ya tenemos. Y así construimos los recuerdos. Cuando vemos algo, por ejemplo, los médicos miramos una radiografía. Nosotros de la radiografía vemos lo mismo que ve alguien que no es médico. Sin embargo, nosotros podemos interpretar lo que estamos viendo en esa radiografía. Esto es lo mismo que ocurre con la memoria. La interpretación de la memoria o de los recuerdos tiene que ver con lo que ya sabemos. Los recuerdos se instalan, o lo que recordamos o lo que aprendemos, se instala sobre conocimiento previo. Y por lo tanto, no es, como digo, no es un almacén ni es una biblioteca que registra fotográficamente o registra en forma absolutamente objetiva el contenido de una realidad. Los recuerdos, por lo tanto, contienen más y menos que los hechos vividos. O sea, contienen más porque hay un trabajo, como digo, de interpretación y de estructuración. Recordamos cosas, pero recordamos cosas en un contexto, en un entorno, y le agregamos cosas para poder acordarnos. Y también menos porque seleccionamos. No nos acordamos de todo el contexto. Si ustedes hoy día están mirando esta presentación, lo que van a intentar recordar son algunas cosas, pero no van a intentar ninguno de ustedes está intentando recordar, por ejemplo, de qué color es mi corbata, o si yo estoy con delantal o no. Lo que intentan recordar probablemente es el contenido que yo estoy entregando en esta presentación. Y por lo tanto eliminan aquello que no interesa. La memoria es un sistema de procesamiento de la información y que incluye tres etapas. Uno es la adquisición o aprendizaje, otra es el almacenamiento
el dónde y cómo registramos esa información. Y finalmente la recuperación, ¿no? O sea, el conservarla y después recuperarla en el momento en que queremos tener esa información. El proceso de memorización, por lo tanto, es un proceso que puede ser activo y en el que participa nuestra voluntad. Estamos deseando aprender y recordar aquello que nos interesa. Probablemente algunos de ustedes están en este momento intentando recordar alguna de las cosas que yo estoy diciendo. Incluso puede haber alguien tomando nota. Eso es un registro porque nos interesa registrar y para poder recuperarlo esa información en el momento en que queramos. Pero también existe la memoria implícita, que es aquello que aprendemos sin querer necesariamente aprenderlo. Y se adquieren conocimientos a veces muy complejos sin un intento consciente de hacerlo. Muy típicamente de esto podemos hablar de los niños. Los niños aprenden a hablar, por ejemplo, y aprenden la conjugación de los verbos sin que nadie les explique gramática ni conjugación verbal. Pero los niños le preguntan a su mamá, mamá, ¿a dónde estás? Y también, ¿a dónde fuiste? ¿A dónde vas? Y conjugan los verbos correctamente sin que nadie les haya enseñado a conjugar los verbos, pero lo han aprendido implícitamente en el lenguaje cotidiano. Eso es lo que se llama memoria implícita. Y la otra es memoria explícita, aquello que queremos recordar y retener. Por lo tanto, los procesos de la memoria tienen una primera parte que es la percepción, cómo percibimos, a través de la vista, a través del olfato, a través del oído. Después viene un aprendizaje, que es la adquisición de esos conocimientos, es la incorporación, el ingreso de esos conocimientos. Y finalmente la memoria, que tiene esos dos aspectos, que son la retención, finalmente, y la evocación, que es la capacidad entonces de traer al presente aquello que recordamos. El aprendizaje es más fácil cuando focalizamos la conciencia. En este momento, nuevamente, va a poner el ejemplo de lo que está pasando hoy día entre ustedes. Están conscientemente focalizando la atención en aquello que yo estoy diciendo. Es posible que alguno haya cerrado la puerta, es posible que alguno se haya puesto audífonos con el objeto de poder concentrarse mejor en aquello que están escuchando. Mientras mejor registremos la información, por lo tanto, más fácil va a resultar memorizar. La retendremos por más tiempo y la podremos recuperar mejor cuando la necesitemos. Y en la fase de registro influyen diversos factores, lo que estábamos diciendo. La atención, la motivación, el dominio de las emociones, el nivel de relajación, etc. Los ruidos ambientales, las molestias que uno pueda tener, si uno está cómodo o no está cómodo, si uno tiene sueño o no, en fin. En la fase de registro influyen en muchos sentidos los aspectos ambientales. Y por eso en estos días en que hemos estado todos de videoconferencias, lo que hacemos normalmente es cuando necesitamos concentrarnos, nos encerramos y nos ponemos audífonos para poder escuchar con precisión lo que estamos viendo y escuchando. La retención se realiza, por lo tanto, mediante esquemas, que son unidades estructuradas de conocimiento. Lo que nosotros decimos en este sentido es que el aprendizaje se realiza, o la retención se realiza encajando esos conocimientos en aquellos lugares donde ya conocemos. Nosotros agregamos información a información que ya teníamos previamente y por lo tanto la conceptualizamos, la categorizamos y la relacionamos formando conjuntos de conocimientos, de conjuntos globales de conocimiento. Y se facilita cuando la información se guarda en forma ordenada, cuando uno es capaz de esquematizar la información, esquematizar el dónde registro, dónde guardo esta información. Después viene el recuerdo, la tercera parte de la memoria vendría siendo el recuerdo o evocación, que eso es actualizar la experiencia, es hacer presente la experiencia que tuvimos. Muchas veces esa actualización o esa experiencia es tan importante que muchas veces cuando ese hecho ha sido un hecho muy fuerte emocionalmente, incluso nos emocionamos. Cuando recordamos algún episodio difícil, doloroso de nuestra vida o muy feliz, muchas veces el recuerdo, el hacer presente ese recuerdo nos vuelve a emocionar, como si estuviéramos viviendo en el presente aquello que vivimos tal vez hace muchos años. Es traer esa información, por lo tanto, al nivel consciente. Esa información estaba en algún lugar del nivel inconsciente y en este momento lo traemos, cuando queremos traerlo, lo hacemos presente. Y esto puede ser voluntario o involuntario.
voluntarios cuando queremos recordar algo y buscamos ese recuerdo, involuntarios cuando recordamos cosas que eventualmente no queríamos recordar, alguna cosa espontáneamente nos hace recordar una situación determinada, ¿no? No, querámoslo o no, digamos. Los procesos de la memoria tenemos procesos de memoria de corta distancia o de corto tiempo, memoria de tiempo mediano y memoria de largo tiempo, ¿no? La memoria de corto tiempo puede durar segundos o puede durar horas, generalmente es la memoria de trabajo. Puede ser una memoria muy completa, muy fuerte, pero muy transitoria. O sea, recordamos un conjunto de cosas muy específicas, pero durante un tiempo, porque es lo que necesitamos en ese momento para hacer un cierto trabajo, para trasladarnos de un cierto lugar a otro, etc. La memoria de mediano plazo es la memoria de horas o meses, ¿no es cierto? Es una memoria en que es menos, recuerda menos cantidad de cosas, pero dura mucho más tiempo. Y finalmente, la memoria de largo plazo, que es el aprendizaje que hemos ido haciendo a lo largo de nuestras enseñanzas del colegio, de nuestras historias, de nuestras vivencias más profundas, que va aumentando durante el tiempo que vivimos, va aumentando, pero, y es, como digo, de largo plazo y a veces dura la vida entera. Las memorias, hay distintos tipos de memoria y que además se localizan en lugares distintos del cerebro. Primero están las memorias sensoriales. La memoria sensorial es aquellas cosas más básicas, lo que vemos, lo que oímos, lo que olemos muchas veces. Y nos recordamos, como digo, son memorias que muchas veces se utilizan en el momento, duran segundos y se utilizan muchas veces en el momento en que estamos haciendo una cierta actividad. Escuchamos un ladrido de un perro y sabemos lo que ocurre, escuchamos un frenazo de un auto, pero son memorias que en un momento determinado se borran muy rápidamente. Después está la memoria de corto plazo, como decíamos, o la memoria de trabajo. Es aquella en la cual lo que tratamos de recordar es aquello con lo que estamos utilizando en este momento. Estamos utilizando un conjunto de cosas que necesitamos para desarrollar el trabajo que estamos haciendo o la tarea en la que estamos y por lo tanto estamos recordando, si estamos cocinando, estamos recordando dónde está la sal, dónde está el aceite, dónde están el resto de los ingredientes, si la cocina está encendida o está apagada, si el horno lo teníamos que prender 10 minutos antes de colocar algo en el horno, etc. Estamos teniendo una memoria que es de corto plazo y que es la memoria de trabajo. Son cosas que nos interesan en ese momento y que, por supuesto, terminado de cocinar, se nos olvidó absolutamente todo, dónde habíamos dejado una cosa o la otra, o en qué momento pelamos una papa o lo que sea, ¿no? Es decir, es una memoria que nos funciona en ese momento, que es muy útil, que es muy necesaria y que es muy detallista, pero que se borra muy rápidamente. Y después está la memoria de largo plazo, que es tal vez la más interesante en este sentido para los efectos de lo que nosotros estamos hablando, ¿no es cierto? Y en este sentido hay dos tipos de memoria, una que se llama declarativa o explícita, que es el saber qué, ¿no es cierto? ¿Qué es, para volver al ejemplo de la cocina, ¿no es cierto? ¿Qué es el tomate? ¿Qué es una papa? ¿Qué es una olla? ¿Qué es un sartén? ¿No es cierto? Y podemos explicar lo que es, ¿no? Uno explica y uno da una información y uno le explica a una persona que no tiene idea, que no ha visto nunca un sartén y uno le puede explicar lo que es un sartén, ¿no? Es el saber qué es. Y en este sentido hay también dos tipos de memoria que se pueden decir episódica o que es la experiencial, que es la más frágil, ¿no es así? Y que es decir, ¿cómo es? Podemos decir cuál es la mesa, una mesa, sabemos lo que es una mesa, pero ¿cómo es la mesa del comedor de mi casa? Eso es una memoria, eso es experiencial, eso es una cosa específica. Sabemos lo que es un almuerzo, pero ¿qué almorcé yo ayer? Es una memoria, como digo, declarativa. Podemos explicar lo que almorzamos ayer con pelos y señales, pero tenemos que recordar específicamente lo que almorzamos ayer, no lo que es un almuerzo, que eso sería la memoria semántica, ¿no? O conceptual. ¿Qué es un almuerzo? ¿Qué es una mesa? ¿Qué es un objeto en términos conceptuales? No nuestra pieza, nuestra dirección, nuestra casa, ¿no? Y la memoria que se pierde con más facilidad es la memoria episódica, o sea, la memoria de aquellos hechos y particularmente de aquellos hechos que son más recientes. Entonces, por un lado estaba la memoria declarativa o explícita y por otro lado teníamos la memoria procedural o implícita. Esto es el saber cómo. Característicamente aquellas cosas que uno aprende a hacer muchas veces no puede
explicarlo. Uno no puede explicar cómo se anda en bicicleta. Uno podría intentar explicarlo, pero eso no va a generar que la otra persona aprenda a andar en bicicleta. Uno podría explicarle a otra persona, memoria declarativa o explícita, semántica, qué es una bicicleta, pero no podemos, y cómo es mi bicicleta, memoria episódica. Pero no podemos explicarle a alguien cómo andar en bicicleta, ¿no? Eso lo aprendemos, nos subimos a la bicicleta y hasta que logramos aprender a andar en bicicleta, y una vez que lo aprendimos, esa en general no se pierde, ¿no es cierto? Y aquí entonces son los que se llaman las habilidades preceptomotoras. Factores que influyen en el recuerdo, bueno, el significado emocional que tuvo, ¿no? Nadie se olvida, salvo situaciones patológicas, nadie se olvida de la fecha, por ejemplo, de su matrimonio o del nacimiento de uno de sus hijos. El contexto en el cual se dio, ¿no? Muchas veces, clásicamente, la gente se acuerda y dice, yo me acuerdo cuando murió, dónde estaba o qué estaba haciendo cuando murió John Kennedy. Es un clásico que la gente repite, ¿no es cierto? Y se acuerda lo que estaban haciendo porque el impacto emocional que les generó y el contexto en el cual se produjo los impactó. Recordamos además, como decíamos antes, rellenando los huecos de la memoria. No nos acordamos de todo, pero aquello que no nos acordamos lo rellenamos. Y muchas veces por eso se producen discusiones con cómo fue la historia o qué ocurrió en tal fecha o en tal circunstancia. Uno recuerda una cosa y otro recuerda otra, más o menos lo central igual, pero los detalles son distintos. Porque los recuerdos, como digo, no son copias exactas. Y la memoria, como señalábamos antes, reelabora la información en el momento de recuperarla. Y probablemente cuando contamos historias muchas veces vamos variando algunos aspectos de esa historia que contamos y que tal vez la hemos contado muchas veces. El cerebro humano tiene distintos lóbulos y localizaciones y afortunadamente la memoria también se localiza en distintos lados y por lo tanto cuando se daña una parte del cerebro hay otros aspectos de la memoria que sí pueden preservarse, ¿no? Aquí estoy mostrando simplemente una imagen del cerebro con sus lóbulos. El lóbulo temporal es extraordinariamente importante y el lóbulo frontal y prefrontal son los más relevantes en el tema de la memoria. Vamos a hablar ahora de lo que es el envejecimiento normal. En primer lugar, entender lo que es una neurona. Una neurona es una célula del cerebro que tiene tres partes fundamentalmente. Un cuerpo, que es esa zona azul al medio que ustedes ven, que es como estrellada y con un núcleo al centro rojo, ¿no es cierto? Ese es el cuerpo o soma de la neurona. Y tiene dos partes, esa arborización que se ve a la derecha, que son ramificaciones, ¿no es cierto?, que se llaman dendritas, y que es por donde la neurona recibe información. Y después está la otra cola larga hacia la izquierda, es lo que se entiende por axón, que es por donde emite la información. También puede recibir información en las partes más proximales del axón y tal vez en el cuerpo, pero lo central es que la información se recibe a través de las dendritas y se comunica a través del axón. Esto es muy importante porque estas ramificaciones, más que la muerte celular, es la pérdida de ramificaciones la que finalmente produce el envejecimiento cerebral. Aquí tenemos, por ejemplo, lo que es el desarrollo cerebral. Y aquí ustedes ven en la imagen de la izquierda, es el cerebro, un esquema, ¿no es cierto?, del cerebro de un recién nacido. Y ustedes ven un conjunto de células ahí, un conjunto de neuronas, que están muy poco ramificadas, muy aisladas unas de otras. A los 3 meses de edad, cuando ya el niño ha recibido una cantidad importante de información externa, de estimulación, ¿no es así?, ya se ha enriquecido muchísimo más, además de aumentar las neuronas, que aumentan en cierta cantidad, pero no mucho más en cantidad, pero sí aumentan las ramificaciones. Y finalmente la imagen de la derecha, que es a los 2 años, cuando el niño ya tiene un conjunto enorme de información, que es capaz de registrar y de tener. Y por lo tanto, esas ramificaciones, ese conjunto de neuronas se comunican entre sí y se entiende que las neuronas pueden tener hasta 100.000 comunicaciones cada neurona con otras. De tal manera que la riqueza no va tanto por la cantidad de neuronas, que sí son muchas, pero también por la cantidad de ramificaciones que esas neuronas tienen. En el envejecimiento normal, las neuronas, en general, como característica en general, las neuronas se pueden regenerar, pero escasamente. No es lo mismo que el tejido de la piel, que se regenera muy rápidamente, o el tejido de otras zonas del cuerpo, que se logran regenerar con rapidez cuando se dañan. Las neuronas se pueden regenerar, pero se regeneran escasamente.
tiene una capacidad limitada para reparar sus partes dañadas. Y también ocurre que se produce muerte celular. Cuando hay una zona inflamatoria, muchas veces hay células que mueren y alrededor se produce una zona inflamatoria que hace que otras células también mueran con el objeto de frenar o delimitar el daño, dicho así, y por lo tanto es una especie de suicidio celular, lo que se llama apoptosis. El cerebro del adulto mayor, de la persona mayor, va perdiendo densidad y peso, especialmente en el lóbulo frontal y temporal, los lóbulos que yo les explicaba, donde está fundamentalmente la memoria. ¿No es así? Incluye la zona del hipocampo, que es una zona que tiene una forma enroscada, que está en el medio del lóbulo temporal y que es donde se registra fundamentalmente la memoria episódica, la memoria para los hechos recientes. Probablemente, como decía, el envejecimiento del cerebro se debe más bien a pérdida de ramificaciones y daño vascular, ¿no? Las ramificaciones se van deteriorando, se van disminuyendo y va pasando un efecto inverso al que vimos respecto al crecimiento y al desarrollo. Y por daño vascular, fundamentalmente las arterias se van tapando y se van, por lo tanto, muriendo zonas del cerebro en pequeñas zonas muy pequeñas que no se ven, o salvo cuando ya la cosa es más severa y se produce la aterosclerosis más marcada en las arterias cerebrales y por lo tanto el daño cerebral puede ser mayor y puede verse incluso en las imágenes. Y también hay un efecto de inflamación crónica. Aparentemente las personas mayores van teniendo un fenómeno inflamatorio, van generando una serie de sustancias que en el cerebro que van impidiendo la normal comunicación de las neuronas. Aquí tenemos, por ejemplo, imágenes del envejecimiento cerebral normal. Fíjense ustedes que las imágenes de arriba, a la izquierda, las dos imágenes de arriba al lado izquierdo, está una imagen de un cerebro, un corte de un cerebro de un hombre de 87 años, esto es una tomografía axial computada, y a la derecha de un hombre de 27 años, o una persona de 27 años. No sé, y ustedes ven que los espacios oscuros que se ven en el cerebro de la izquierda son mucho más grandes, lo que significa, por lo tanto, esos espacios oscuros son líquidos y por lo tanto el tejido blanco, el tejido más gris claro, es el tejido cerebral. Y ustedes ven entonces que la riqueza del tejido cerebral en los cerebros de la derecha de la imagen de arriba, que es el hombre de 27 años, es mucho más lleno, mucho más completo que el lado izquierdo, que tiene espacios oscuros, que es, como digo, líquido, mucho mayor y por lo tanto menos tejido cerebral. Y abajo se ve lo mismo, al revés, la imagen de la izquierda es un cerebro joven y la imagen de la derecha es un cerebro envejecido. Como ustedes ven, la distancia que hay entre el cráneo y el cerebro es mayor en los espacios particularmente hacia adelante, hacia arriba, que sería la zona frontal del cerebro, que es la zona, como decía yo, que tiene una mayor atrofia. En este corte es lo que mejor se ve, ¿no? Esto es envejecimiento cerebral normal. Esto se acentúa cuando hay ciertas enfermedades. En este envejecimiento neuronal hay pérdida de neuronas, pero como decía, neuronas con menos ramificaciones y menos conexiones entre neuronas. Aquí ustedes ven en la evolución del 1 al 2 y al 3, que en el fondo sería el aumento de las ramificaciones normales, y abajo vamos viendo cómo se va deteriorando. Como ustedes pueden ver, no se han perdido tanto las neuronas o los cuerpos neuronales como sus ramificaciones, y por lo tanto estas ramificaciones y estas conexiones, que son las que permiten la transferencia de la comunicación y el recuerdo, son los que se van en algún momento perdiendo. En el envejecimiento normal, ¿qué es lo que disminuye? Disminuye en la persona mayor la atención selectiva, o sea, la capacidad de fijar la atención descartando otros estímulos. O sea, las personas mayores tienen capacidad para tener una atención selectiva, pero estímulos externos los molestan más que a personas jóvenes. Muchas veces hemos visto a nuestros hijos y nuestros nietos, ¿no es cierto?, que están haciendo 10 cosas al mismo tiempo. Están con los audífonos puestos, están mirando una pantalla, y están haciendo además otra cosa. O sea, nosotros, en general, las personas mayores vamos necesitando una selectividad mayor, nos cuesta más fijar la atención cuando hay distractores. La atención dividida significa atender a dos o más fuentes de información simultáneamente. Eso significa que tenemos que estar atentos a varias cosas al mismo tiempo y esa atención se puede ir perdiendo. Por eso nos pasa que los adultos mayores van también perdiendo sus habilidades para conducir automóvil, por ejemplo, que necesitan tanto la atención dividida como el switching, que es saltar de una información
a otra. Lo que están mirando por el espejo, lo que están mirando por el parabrisas, lo que tienen que, el sonido de la bocina, en fin, las pistas que tienen por delante, los autos que se están cruzando. Son mucha información y muchas veces los adultos mayores tienen pérdida de su capacidad de conducción o disminución de su capacidad de conducción y tienen accidentabilidad alta muchas veces por esta razón. Obviamente no por exceso de velocidad ni por otras razones, pero sí por estas causas. Es entrenable con práctica y ejercicio aeróbico, como veremos en unos momentos más. La atención sostenida, en cambio, no sufre alteración. Eso no tiene gran problema en el envejecimiento normal. La memoria de trabajo se puede reducir a lo largo de la vida y, como digo, puede estar relacionada con la disminución en la atención dividida. O sea, para hacer un trabajo los adultos mayores necesitan una concentración mayor y tener menos información repartida. Tenemos que concentrarnos en una cosa cada vez. Es importante la resolución de problemas y toma de decisiones en la planificación de la vida. Y la memoria activa de corto plazo no se afecta, ¿no? O sea, cuando cocinamos, por ejemplo, cuando estamos trabajando, estamos escribiendo, en general esa memoria no tiene tanto problema. Aquí esto refleja exactamente lo mismo, las curvas descendentes de colores violeta, azules, etcétera, son lo que se entiende por inteligencia o memoria fluida, y que son la velocidad de procesamiento, la memoria de trabajo, y en algunos casos algunos tipos de memoria de largo plazo. Pero la inteligencia cristalizada, que se llama, o la memoria cristalizada, que son las curvas naranjas y rojas y amarillas, son el vocabulario, los sinónimos, antónimos, las historias, lo que sabemos, lo que hemos aprendido a lo largo de la vida, las poesías. Muchas personas recitan poesías que aprendieron muy tempranamente en la vida, ¿no es cierto? Ese tipo de inteligencia o memoria no empeora, sino que a veces incluso mejora. La memoria a largo plazo es más insegura de lo que se cree. O sea, todos decimos, recordamos, pero la persona esta fulana de tal recuerda, pero y la verdad es que es más insegura de lo que se cree. El contenido de ese relato muchas veces se ha ido empobreciendo a lo largo del tiempo, pero no lo sabemos muy claramente. Muchas veces se produce confusión en el origen de la información, ¿no? No sabemos si esto lo vimos o nos lo contaron. Y si algo ocurrió o en realidad se pensó o incluso se soñó. Cuando pasa el tiempo, eso se cae en una especie de nebulosa y podemos recordarlo o decirlo como si nos hubiera ocurrido. Y muchas veces no nos ocurrió, ¿no? La memoria semántica, como decíamos, el relato, no se afecta. La memoria episódica sí, es la que decíamos que es la más susceptible de dañarse, tanto en el almacenamiento como en la recuperación. Y la memoria procedimental, en el envejecimiento normal, las cosas que aprendimos a hacer no las olvidamos. Muchas veces personas que están con demencias muy avanzadas siguen logrando tocar piano o alguna pieza de piano que aprendieron en algún momento. ¿Cuáles son los factores de riesgo para perder la memoria o para tener enfermedades que perdemos la memoria? Bueno, un factor de riesgo es cualquier rasgo, característica o exposición de un individuo que aumente su probabilidad de sufrir una enfermedad o lesión. Y estos factores son fundamentalmente son factores de riesgo vascular. Y aquí tenemos dos tipos. Los modificables, que son nuestros hábitos, ¿no es cierto? El sedentarismo, el consumo de tabaco, y los síndromes metabólicos, lo entendemos por eso, la hipertensión arterial, la diabetes, el colesterol elevado. Y la baja educación también, que también es un elemento que se ha asociado muchísimo a la mayor frecuencia de enfermedades cerebrales que pueden afectar la memoria. Y están los factores no modificables, como son los aspectos relacionados con la edad, los aspectos relacionados con nuestra herencia o nuestros genes. ¿Cuáles son los factores protectores? Bueno, sería la prevención y control de los factores de riesgo vascular, particularmente aquellos que son modificables. ¿No es así? Dijimos los hábitos, dijimos la hipertensión, la diabetes, el colesterol elevado, dijimos la lectura o la educación. Después está la actividad física regular, un elemento importante y del cual vamos a hablar, la estimulación mental, que es un elemento relevante también, la interacción social. Y finalmente está el concepto de reserva cognitiva, que es la habilidad potencial del cerebro para reorganizarse y, por lo tanto, compensar con estrategias alternativas cuando tiene una pérdida. Esto significa que cuando un cerebro ha estado entrenado, tiene otras habilidades y otras capacidades cuando ha perdido por alguna razón una parte de sus habilidades, puede compensar con otras porque ha desarrollado otras. La plasticidad cerebral se refiere, por lo tanto, a la capacidad del sistema nervioso para cambiar su estructura
y su función a lo largo de la vida en reacción a la diversidad ambiental. Esto muy típicamente se ocurre en los niños, ¿no es cierto? Es muy propio de la infancia, lo mostré hace unos momentos atrás con la diapositiva en que mostré el desarrollo de las ramificaciones neuronales al recién nacido, a los 3 meses y a los 2 años, ¿no es así? Ese conjunto de ramificaciones es lo que se entiende por neuroplasticidad. El crecimiento de volumen significa aumento del tamaño muchas veces de las neuronas y no de su número. Pueden aumentar, el número de neuronas aumenta en general hasta muy precozmente en la vida y después mucho menos. Pero fundamentalmente se debe al desarrollo, como decíamos, de axones y dendritas que se multiplican y extienden. Y se produce por la estimulación sensorial y cognitiva. Si eso ocurre con los niños, esto es lo que sabemos de toda la vida. La estimulación precoz en los niños hace que los niños vayan desarrollando esta capacidad intelectual mayor. Y por lo tanto, la riqueza del lenguaje, por ejemplo, en un niño incluso en etapa intrauterina, la riqueza del lenguaje, el tipo de música que se escucha en una familia determina muchas veces el desarrollo cerebral de un niño. Y esto, que también se pensaba que era solo en los niños, hoy día también se ha aprendido que también ocurre en los adultos. Por eso que es un concepto relativamente nuevo. Durante mucho tiempo se pensó que las neuronas se instalaban, crecían y se desarrollaban durante la vida intrauterina y poco tiempo después, y que después lo que estaba, y con eso nos llegábamos hasta el final de nuestros días, y eso se ha ido descubriendo que no es así, que hay circunstancias en las cuales nuevas neuronas se pueden desarrollar. Muchas veces estas nuevas neuronas que se desarrollan también mueren precozmente, no hay una claridad respecto de eso, pero sí se sabe que efectivamente puede haber un crecimiento neuronal y que desde luego puede haber desarrollo del cerebro compensando otras áreas. En este sentido hay diversos conceptos que pueden estar involucrados en el concepto de neuroplasticidad. No es solamente el crecimiento físico, no es solamente el crecimiento espacial o de nuevo tejido, sino que también, eso también está, el desarrollo de nuevas células, como decimos neurogénesis, pero también el desarrollo de nuevas conexiones, activación de conexiones que están inactivas, circuitos de conexiones que no están activas y que se activan en compensación, activación y desactivación de otras zonas del cerebro, zonas completas del cerebro que están desactivadas y que se activan en compensación cuando son necesarias. También el uso de nuevas estrategias. Muchas veces cuando empezamos a hacer ejercicio, por ejemplo, y empezamos a levantar pesas, muchas veces logramos levantar más pesas a la vuelta de un mes, pero porque hemos aprendido más una estrategia que porque tenemos más fuerza. Hay una estrategia un aprendizaje que hemos hecho que no necesariamente está indicando un desarrollo anatómico distinto que el que teníamos, sino que hemos aprendido una estrategia para cambiar y alternar aquello que no tenemos posibilidad de desarrollar por la vía que lo hacíamos regularmente. Y en esto hay muchos mitos también, fármacos, programas, libros de autoayuda y de todo tipo, cosas que no tienen ninguna demostración y algunas que son francamente charlatanería. Un ejemplo importante, por ejemplo, son lo que sabemos todos, ¿no es cierto?, es lo que significan las personas ciegas, los ciegos de nacimiento, que desarrollan una capacidad auditiva mucho mayor, que desarrollan una capacidad táctil mucho mayor, que no tenemos aquellas personas que hemos visto, hemos tenido vista toda la vida, ¿no es cierto? Eso es característicamente el desarrollo compensatorio de un área que normalmente no estaba desarrollada y que potencialmente tenemos la posibilidad, pero que no teniendo la necesidad no la desarrollamos. La neuroplasticidad se ha estudiado fundamentalmente cuando hay tejido dañado, típicamente un accidente vascular cerebral, un infarto o un daño cerebral por destrucción parcial del cerebro por un accidente u otra cosa. Y se produce entonces lo que se entiende por reorganización cerebral. Esto es especialmente, como digo, evidente en la destrucción física. Y hay que entender que el daño parcial puede generar daño más amplio también por desuso. Si hay una zona del cerebro que daña una parte pequeña de nuestro cuerpo, pero esa parte deja de usarse, a la larga se termina dañando una parte mucho mayor por el desuso. Y por lo tanto el uso y el entrenamiento y la rehabilitación son claves. También hay compensaciones equívocas, ¿no? Hay personas que pierden el oído y que simultáneamente con la pérdida del oído, el oído en la búsqueda o las neuronas en la búsqueda de recuperar esa función
muchas veces generan un ruido, un tinnitus o acúfeno que se llama, y que se produce, ¿no es cierto?, como una compensación equívoca al sonido que no estamos escuchando. Por lo tanto, la rehabilitación es clave y en este sentido está en estudio cuáles son las rehabilitaciones que se requieren, más específicas o más generales. Hay factores, también está en investigación el tema de factores de crecimiento celular, la posibilidad de inyectar elementos que puedan hacer crecer nuevamente las neuronas y finalmente trasplante de células totipotenciales, todo eso en etapa de estudio. En la cognición la cosa es menos clara, ¿no? En la cosa cognitiva, porque podemos aprender habilidades, todos hemos visto que personas que estaban con hemiplegia y que han aprendido a caminar, que han aprendido a usar sus manos nuevamente y que han compensado muchísimo una situación en la cual el daño original era muy intenso. Pero en la cognición la cosa es menos evidente y por lo tanto, y no es lo mismo, por lo tanto, capacidad para regenerar tejido dañado que capacidad para evitar un daño. ¿No es así? No es lo mismo. Y por lo tanto aquí hay la observación de reclutamiento de otras áreas y este reclutamiento de otras áreas puede ser compensando aquella que se ha dañado o también porque esas células se han desdiferenciado, que estaban diferenciadas para algo en particular y ahora se han desdiferenciado para volver a tener una actividad para la cual no estaban diseñadas. Estudios en el entrenamiento mental no son totalmente concluyentes. Uno puede encontrar un montón de trabajos en este sentido, de publicaciones en este sentido. Hay estudios en entrenamiento mental, no son todas concluyentes. Las metodologías son diversas, la intensidad de esos entrenamientos son distintos, el tiempo por el cual se aplican son diferentes y también la medición que se hace posteriormente en relación con el tiempo que se utiliza para medir el resultado. Muchas veces los resultados son transitorios y otras veces los resultados duran más tiempo. Puede haber aumento de tejido, en algunos casos se ve hipertrofia de tejido y en otros casos se ve que solo hay corrección o mejoría conductual. La mayoría de los estudios epidemiológicos que uno revisa, que examinan la estimulación cognitiva y dentro del estilo y estilos de vida, concluyen que las tasas de declinación son más lentas en aquellas personas que tienen actividad rutinaria desde el punto de vista intelectual, que son lectores, que desafían sus capacidades cognitivas, sus capacidades intelectuales, versus los, digámosle así, sedentarios mentales. ¿No es así? Se ha visto que efectivamente en general la mayoría de los estudios epidemiológicos observacionales muestran eso. Lo que no está hablando de causa-efecto, estamos hablando de estudios observacionales. Ya vamos a hacer ese comentario. La educación y trabajo exigente, entonces, serían promotores de mejor reserva cognitiva, lo que decíamos antes. Cuando una persona tiene una mayor reserva cognitiva, tiene más recursos a los que recurrir. ¿No es así? Si uno tiene, para hacer una comparación, si uno tiene una reserva cognitiva, si uno tiene una reserva económica para enfrentar una situación económica difícil, es distinto que si no la tiene, ¿no? Los recursos en el punto de vista cerebral, uno podría hacer un paralelo de la misma manera. Cuando uno tiene un conjunto de recursos cerebrales y una reserva, la puede usar cuando la necesita. La jubilación, por lo tanto, cuando significa sedentarismo mental, significa también que puede haber una pérdida de esas virtudes que se tenían, ¿no? La estimulación cognitiva, ¿qué es lo que se ha considerado efectiva? Como digo, en términos generales, no hay aquí ninguna receta muy clara, pero la lectura de libros se recomienda, la lectura de revistas que valgan la pena, la lectura de periódicos, particularmente aquellos tipos de noticias que nos hagan pensar, jugar algunas cartas, damas, bridge, en fin, palabras cruzadas, puzzles. Visitar museos, recordar aquellos que estamos visitando, interesarnos en el detalle de aquello que estamos viendo. Ver televisión está puesto aquí. La verdad es que es bien discutible, depende de la televisión que veamos. La farándula probablemente no nos ayuda mucho. Escuchar radio es la misma cosa, depende de lo que estemos escuchando. ¿Cuánto? No se sabe bien. Al parecer, mientras más, mejor. Hasta ahora no se ha visto que el estímulo intelectual y el estímulo cognitivo provoque daño, probablemente salvo que sean situaciones de trabajo muy estresantes y que probablemente el estrés entonces tampoco contribuye, pero estamos hablando de situaciones muy
extremas y particulares, pero mientras más desafiemos nuestro cerebro, mejor. Hay evidencia que el entrenamiento cognitivo puede generar beneficios, incluso que permanecen por un tiempo. Como digo, hay estudios diversos en este sentido. Ahora, muchas veces el aprendizaje de palabras o el aprendizaje de listas de cosas y estos entrenamientos que a veces existen en programas o en sitios web, pueden efectivamente mejorar ciertos aspectos de nuestra memoria, pero eso no necesariamente se traduce. Muchas veces aprendemos la técnica, pero muchas veces eso no se traduce en que eso mejore en nuestra vida cotidiana cuando ya hay una pérdida de memoria. Como decía, las dificultades son que los estudios son observacionales, o sea, uno toma un conjunto de personas y asocia el que esas personas que se han dañado menos eran más lectores. Pero eso no sabemos bien si eso es porque, por ejemplo, como dice el globo en violeta que está ahí, la ausencia de actividad intelectual es una señal precoz de demencia en incubación, o sea, alguien que está, cuando presentamos a una persona que tiene una demencia inicial y decimos, pero esta persona no tenía actividad intelectual, no necesariamente esa es la causa, a lo mejor es el efecto, ¿no? Lo mismo lo que dice el globo de la derecha, el celeste, la mayor actividad intelectual es solo expresión de una mejor educación. Claro, aquella persona que tiene mayor intelectualidad o como mayor desarrollo intelectual es aquella persona que recibió en su origen mayor educación y por lo tanto no necesariamente es la causa de la demencia actual, aquel que no está teniendo actividad intelectual actualmente. El ejercicio, en general, el ejercicio físico, estamos hablando, estudios epidemiológicos sugieren que la actividad física mejora el funcionamiento cerebral en adultos mayores sanos. Como vuelvo a decir, son estudios siempre observacionales. No hay una evidencia que prevenga la demencia, o sea, podrá a lo mejor mejorar el funcionamiento cerebral, pero no necesariamente vamos a prevenir el Alzheimer con ejercicio. Es el componente clave en el envejecimiento exitoso. Si hay una recomendación que hacer, esa recomendación es ejercicio. Y hay que esperar mayor investigación para saber cuánto es el ejercicio necesario, qué tipo, etc. Ustedes van a encontrarse en la literatura con un montón de artículos. Estos son artículos bastante nuevos, como ustedes ven, este es del 2019, que es un artículo en el cual compara ejercicio con danza en individuos con enfermedad de Alzheimer y pareciera que la danza es un mejor remedio para los enfermos con enfermedad de Alzheimer. La danza es más compleja que un simple ejercicio repetitivo. La danza, el aprender danza, el aprender a bailar, supone una serie de movimientos que van cambiando en el momento y por lo tanto es más desafiante que solo un ejercicio. Lo mismo pasa acá, evolución en neuroplasticidad en respuesta a la actividad física en el adulto mayor, el caso del baile. Y también es la misma cosa, también describe lo mismo como fenómeno de neuroplasticidad. Acá tenemos otro estudio en lo que llaman Exergames, que es una mezcla de ejercicio físico con juego mental, estos típicamente transmitidos por pantalla de televisión o por pantalla de internet, en el cual se están desafiando al mismo tiempo ejercicios que significan cambios. Son ejercicios en los cuales hay muchos cambios y hay que ir imitando o copiando una cierta secuencia que van variando y van cambiando. No es un ejercicio físico rutinario como el que conocemos tradicionalmente. Lo mismo acá abajo, hay un segundo artículo que muestra videojuegos, ¿no es cierto?, que también logran una mayor efectividad. El mindfulness, que está tan de moda, ¿no es cierto?, que es esta técnica derivada del budismo, de la concentración, ¿no es cierto?, de la capacidad máxima de concentración, que también está en estudios, todos estos estudios son todos del año 2019-2020, son estudios nuevos que vienen a aportar. Hoy día hay una multiplicidad de estudios que se están realizando, de los cuales no se sabe muy bien finalmente cuál va a ser, cuál es efectivamente útil y que hay que ir investigándolos uno por uno. Los estímulos que se consideran útiles son experiencias desafiantes, la interacción social, el aislamiento nunca es aconsejable. Hoy día, en las condiciones en que estamos, tenemos que mantener nuestra interacción social por las vías que podemos, ¿no es cierto?, entendiendo el distanciamiento social necesario por la pandemia que estamos viviendo. Aire fresco, ejercicio físico, no se sabe bien cuánto tiempo, si tiene que ser creciente o mantenido, pero se establece que debe hacerse ejercicio físico. Evitar el cigarrillo, a pesar de artículos en el Mercurio reciente, hay que evitar el cigarrillo, hay que beber alcohol con moderación,
Si es que se bebe alcohol, no está muy claro si su efecto es beneficioso o no, pero con moderación pareciera no ser perjudicial. Dormir bien, disfrutar la vida en la medida de lo posible. Particularmente nos hemos dado cuenta de lo que echamos de menos hoy en los tiempos en que estamos viviendo. La combinación de ejercicio físico y mental y una rica red social parecen, por lo tanto, ser el mejor medio para preservar la función cognitiva. Y finalmente, 3-4 tips. Modificación de rutina. Realice pequeños cambios a lo largo del día, que no todos sean rutinarios e iguales. Ejercite la memoria. Mantenerse al día con la actualidad. Mantenerse conectado con la actualidad. Cuidarse de las enfermedades crónicas. Esto es bien importante, evitar la obesidad, controlar la diabetes, controlar la hipertensión, controlar el colesterol, y un ejercicio físico regular se recomiendan 30 minutos diarios, y ahí hay que consultar con su cardiólogo si es que ha mantenido un tiempo largo de sedentarismo. Muchas gracias. Aquí hay muchas cosas más que decir, hay mucho que está en investigación, pero pareciera ser que lo relevante es hacer, actuar, motivarse, desafiar al cerebro, porque pareciera ser que por ahí va, por ahora, el camino para tratar de mantener un cerebro lo más sano posible. Esa es la conferencia que queríamos compartir hoy con ustedes, que estará disponible, y agradezco mucho su atención. Porque nuestro compromiso es cuidarte y acompañarte en cada momento, creamos Alemana Go, el nuevo servicio de consulta online de Clínica Alemana. Ahora, sin salir de casa, puedes estar en la Alemana. Desde tu computador, tablet o celular, tendrás acceso a los especialistas de siempre. Ingresa a alemanago.cl, regístrate, selecciona la especialidad y tu médico. Agenda tu hora, paga con arancel rebajado en WebPay. Conéctate a tu consulta médica. Recibirás recetas electrónicas, órdenes de exámenes y consulta de seguimiento en caso de ser necesario. Alemana Go, tu consulta online. Porque si es tu salud, es la alemana.